fortaleza de mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Justicia
En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente vendrá la lluvia y la nieve desciende, que riega la tierra y la hace germinar. Produce su fruto aunque pacientemente hay que esperar. Así tu palabra en mí obrando está. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Palabra de vida y fiel eficacia. Solo en tu presencia yo puedo encontrar. Rindiéndome a ella yo sé que seguro he de alcanzar la imagen perfecta de Cristo al final. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Tan solo tu palabra de verdad. Bueno, damos gracias a Dios, podemos estar nuevamente para poder compartir su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en la profecía de Isaías. En el capítulo 28 vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Bueno, habíamos visto que estas cosas, estos refugios, eran los que Israel había ido a buscar a Egipto.
en la mentira, en toda esa manera que el hombre trata de crear, aparte de la manera y de la forma que Dios estableció. Y note que dice que iba a caer sobre todo este escondrijo, sobre todos estos falsos refugios, iba a caer granizo. Y esto habíamos visto también que es parte del juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Note que esta ira es celestial contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, el hombre no puede detener la verdad con un hecho conocido como el pecado. El pecado que comúnmente nosotros muchas veces vemos que pasan en el noticiero, en el cual todos están de acuerdo que están mal. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pablo y está declarando como impiedad e injusticia, está hablando de estas falsas religiones que el mundo, sostiene como una manera de acercarse a Dios. Es una manera que el enemigo muy sutilmente y muy hábilmente ha creado para que el hombre se refugie en una religión, se refugie en una forma, por supuesto, una forma totalmente lejos de la manera de Dios, una forma de mentira. Y dice que la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo. Así dice que iba a caer granizo. Y especialmente esto nos habla del tiempo del fin, donde Dios va a juzgar. Dios va a juzgar toda religiosidad. Y sabemos que el mundo tiene un centro de religiosidad, que es la gran ramera, esta iglesia falsa, a la cual se unen toda la cristiandad. Toda la cristiandad. Cuando hablamos de cristiandad, tengo que aclarar, no estamos hablando de la iglesia, solamente de la iglesia, de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia forma parte de aquellos que están dentro de la cristiandad. Pero como vamos a ver, dentro de la cristiandad está la iglesia, la cristiandad está formada por la iglesia, pero está formada también por aquellos que se llaman cristianos. Por eso vamos a ver que Pablo le llama a esta cristiandad como una casa, dice, donde hay vasos para honra y vasos de deshonra. Cuando hablamos de la cristiandad, no estamos hablando de la iglesia solamente, sino que estamos hablando de todo. Hay algunos que son salvos y otros que no. Pero vemos que la cristiandad está unida realmente a esta mujer. Y esto está fuerte, muy fuerte en este tiempo, por medio del ecumenismo. El ecumenismo es un conjunto de todas las religiones que hay en esta tierra. Total, todas hablan de Dios, todos somos hermanos, dice. Había un coro que cantábamos cuando éramos muy pequeños y decía, dame la mano, me acuerdo, y mi hermano serás. Y no es así, no es así. Yo no voy a abrazar a nadie y le voy a llamar hermano si no acepta a Jesús en su corazón. No es así. No es que todos los que hablamos de Jesús, no es que todos los que hablan de Dios somos todos hermanos. Porque algunos se llaman a sí mismos hermanos. Pero ellos no aceptan realmente a la obra de la cruz como el único mérito para alcanzar salvación. No pasan por el Calvario. Entonces jamás, nunca ni jamás es por darle la mano. Y bueno, pero vemos que es muy popular esa canción. Especialmente, hermano, hace cuántos años se canta y a veces se cantaba también. Yo me recuerdo en nuestra congregación, hasta que un hermano, me acuerdo, también enseñó, dice, no, esto no podemos cantar, dice. Pero note que esto entra en la gente. Entonces,
ya la gente piensa que es por obras, por asistir a una reunión, entonces ya es salvado. Entonces vive una vida religiosa, pero nunca recibe a Jesús, nunca nace de nuevo. Y esta es una forma muy sutil en la que Egipto ha provisto, especialmente la religión, falsas expectativas de seguridad al hombre. Pero dice que la ira de Dios se manifiesta, dice. La ira se manifiesta y se va a seguir manifestando. Se va a seguir manifestando. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice que detienen con injusticia la verdad. Así realmente vemos también en Egipto. Y no vamos a detenernos mucho, pero vemos a Janes y Jambre, los hechiceros de Faraón, deteniendo el avance de la verdad con milagros mentirosos, con imitaciones. Bueno, y así un día todo esto va a ser juzgado y va a venir el juicio directamente del cielo. El hombre hoy dice, bueno, qué casualidad, dice, qué casualidad lo que está pasando y así. Pero un día el cielo mismo va a juzgar y allí no va a haber confusión. Porque el juicio de Dios destruirá toda obra religiosa. El juicio de Dios directamente se va a ver, que va a ir en contra toda obra mentirosa de hombre. Toda obra que en su justicia propia, ha edificado, imitando la justicia de Dios. Toda justicia propia del hombre es injusticia delante de Dios. Por más que el hombre se vista de justicia, si no recibe una vida nueva, si no nace de nuevo, es injusticia. Su justicia se transforma en injusticia. La religión es injusticia. No hay, lo mejor del hombre es pecado para Dios. Y es el pecado más abominable. Si usted pone un pecador todo sucio que resueltamente le miramos y vemos, y todos estamos de acuerdo y decimos, este es un pecador de raza, y ponemos un religioso todo bien vestidito, todo perfumado, con cara de bueno, el Señor va a decir, realmente los dos son pecadores, pero este de acá, el más perfumado, con su justicia propia, es más abominable para mí. Y esa no es la mirada que nosotros muchas veces tenemos, pero Dios sí. Porque uno es pecador, pero viendo su estado reconoce. Tiene que reconocer, no le queda otra. Pero el otro es pecador y no reconoce. Yo no necesito, yo soy una buena persona, dice. Ah, bueno, dice Dios. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, verso 18 de nuestro estudio. Así vemos que, bueno, Israel llegó a confiar también en estas cosas. Israel llegó a confiar, hermano, siendo que ellos tenían la verdad, cambiaron la verdad por toda esta manera que ellos veían en las demás naciones. Y dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Y habíamos visto que esto representa también el pacto que ellos tendrán con el anticristo. Y esto habíamos visto que él no va a cumplir. Y habíamos visto, creo también, si mal no recuerdo, que esto había pasado con Asiria. Ellos, habían hecho primeramente con Egipto, pero también con Asiria. Cuando vino el ejército de Asiria, ellos enviaron también tesoros. Y Asiria contento recibió los tesoros, porque ellos veían que su hermano había ido cautivo. Entonces ellos decidieron mandar estos tesoros al mismo ejército invasor de su hermano del norte, para tratar de que no venga y conquiste. Y así ellos van a hacer en su primer momento con el anticristo. Ellos le van a recibir.
Y esto va a suceder porque cuando el Señor vino, ellos no le recibieron. Pero cuando otro venga en su nombre, ellos le van a recibir y les van a ver y le van a hacer entrar en Jerusalén. Y desde allí él, este hijo de perdición, va a decir paz y seguridad. Van a hacer un pacto, va a haber un pacto. Pero por supuesto, el padre de mentira no puede cumplir, no va a cumplir este pacto con Israel, sino que lo va a pisotear. Lo va a pisotear. Y vuestro convenio, dice, con el Seol no será firme. No va a ser firme, no va a durar mucho. Va a ser anulado, va a ser sin validez. Bueno, verso 19. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Bueno, ellos en medio de la tribulación, ellos se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Dice, luego que comience a pasar, luego que ellos estén en el juicio, dice, Él os arrebatará, dice. Él se va a mostrar como es. Porque de mañana en mañana pasará, y de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. Ellos se van a dar cuenta, cuando ellos se sientan traicionados por este hombre, que ellos habían tenido en su tierra al verdadero Mesías y príncipe. Entonces dice que va a ser ciertamente espanto el entender esto. Esto le va a pasar a Israel. Esto le va a pasar a Israel durante la tribulación. Y esto también nos muestra que Israel, cuando iba a venir Babilonia, ellos se iban a dar cuenta de que se burlaron del profeta Isaías y se burlaron de sus profecías. Pero se habían burlado en sí de la palabra de Dios. Y esto le iba a hacer tener terror, le iba a sobrevenir terror, se iban a espantar, pero ya tarde. Esto iba a ocurrir especialmente cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, venga y le lleve. Así que vemos cómo muchas veces ocurre también con la palabra que se da. Muchas veces se menosprecia la palabra, pero debemos realmente dejar que la palabra entre en nuestro corazón. Dios siempre avisa antes. Dios, hermano, todas las cosas que se escribieron para nosotros, para que nosotros seamos sabios. Y habíamos visto que cuando el necio es corregido, dice que el sabio pone en su corazón, dice, considera, dice, la casa, dice, del necio. Está mirando atentamente. Y esto, hermano, es para que nosotros podamos ser sabios. Israel no consideró la palabra y luego ya fue tarde cuando se dieron cuenta. El Señor viene, la venida del Señor está cerca. Y cuánto el Señor nos está mostrando que su venida está cerca. El tiempo está cumplido. Pero nosotros buscamos tratar muchas veces de sacar nuestra atención de estas cosas y ocuparnos de otras cosas que nos distraen de lo que está ocurriendo. Así hizo Israel. Ellos empezaron a mirar otras cosas. No, dice, porque nosotros vamos a hacer así. Se empezaron a ocupar, pero la palabra de Dios seguía su curso, se estaba cumpliendo mañana tras mañana, noche tras noche. La palabra de Dios continuaba su curso. La palabra se seguía cumpliendo y así es hasta el día de hoy. Así es hasta el día de hoy. Y dice en el verso 20, y la cama será corta para poder estirarse. Estos ejemplos que usó Dios para hablar a su pueblo. La cama será corta, dice, para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse.
viene el juicio. Viene el juicio. Y note que Dios le está mostrando lo que ellos iban a buscar. Iban a buscar un lugar donde descansar, un lugar donde estar seguro, donde tener un poco de descanso. Pero nada le va a dar verdadera seguridad ya en ese momento. Especialmente esto nos habla, ellos van a buscar esta seguridad en el anticristo. Pero al final es como cuando uno compra una cama y le queda corta. Nosotros comprábamos un somier y yo a veces, si me estiro muy bien, me sale un poco el pie y se ríe mi esposa porque me sale el pie para afuera. Y es un poco incómodo porque tengo que dormir un poco de lado, pero ya estamos acostumbrados, pero al principio fue un poco incómodo. Pero hermano, así le iba a pasar a Israel por hacer pacto con el anticristo. Y no vamos a entrar porque yo sé que vamos a tocar un poco más adelante, lo estamos viendo, pero estamos viendo cómo la palabra les muestra a ellos realmente y cómo nos muestra a nosotros. Quedó corta la cama, hermano, queda corta la cama. Quizá trabajó y trabajó para comprar y compró, trajo, acomodó, se acostó y al final no le dio descanso lo que compró, lo que tanto llegó a obtener con tanto sacrificio, lo que tanto le costó. Y así va a ser realmente todo aquel que confíe en ese tiempo, en este hombre. El anticristo va a prometer muchas cosas. Él se va a mostrar como la solución, pero no va a dar un verdadero descanso. Verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y esto vemos cómo va a ser en aquel tiempo. En aquel tiempo, dice, Jehová se iba a levantar como en el monte Perasim y como en el valle de Gabaón. En el monte Perasim Dios se levantó por David. Esto en contra de los filisteos. Y 2 veces se levantó el pueblo de los filisteos contra David y Dios los azotó como a las aguas, dijo David. Dios, las 2 veces David consultó con Jehová y Dios trajo una gran victoria. Dios le había dado la victoria. Y podemos leer para ver por qué Dios utiliza estas 2 batallas. Vamos a ver en primer libro de Crónicas, capítulo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14. Dice en el verso 16. Dice, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Bueno, este fue el resultado. Dios puso el temor de David, el temor de que Dios estaba luchando por su siervo, y esto sobre todas las naciones. Y si comparamos también con el libro de Josué en el capítulo 10, libro de Josué capítulo 10, para ver qué tienen en común. Capítulo 10 del libro de Josué. Y dice en el verso 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Así hizo Josué. Y dice que Jehová llenó a las naciones de consternación. Y esto es lo que Dios va a hacer también. Se va a levantar, dice, como en esos días. Y el mundo va a llenarse de consternación.
de consternación. Pero no va a ser como en este tiempo. En este tiempo el mundo tiene un poco de consternación, porque puede pasar, porque alguien puede llegar a perder un familiar. El mundo tiene un poco de temor, pero no va a ser así en este nivel. Realmente el mundo va a tener un terror que le va a consternar de tal manera que realmente va a haber, hermano, algo nunca ni jamás visto sobre el mundo. Porque esto le facilitó a Josué y a David conquistar a esas naciones y vencerlas. Esto fue realmente algo así, para que el terror, caiga sobre las naciones y su pueblo se levante en victoria, aprovechando esto que Dios peleaba por su pueblo. Pero en este caso, Dios se iba a levantar de esta forma contra su pueblo. Por eso, a este juicio, Dios le dice, se enojará para hacer su obra. Primeramente le llama su obra. Y dice su extraña obra. Y para hacer su operación. Y dice su extraña operación. Es extraño que Dios se levante en juicio. Que se levante de esta manera en juicio, porque Dios es misericordioso. Es algo extraño que Dios se levante en juicio primeramente. Y es más extraño aún que se levante en juicio contra los suyos. Esto es algo extraño. Aunque a veces escuchando hablar a muchos, especialmente en este tiempo, parece que es algo normal. Pintan a Dios como que está esperando que el creyente a veces se equivoque para darle un chicotazo ahí por la espalda. Pero esto es algo extraño. La palabra nos muestra así. Y especialmente cuando se levanta contra su pueblo. Esto es algo raro, dice la palabra. Es algo extraño que Dios haga juicio. Porque Él no se complace de hacer juicio. Él se complace más bien en la misericordia. De Dios es hacer misericordia. Pero como el hombre desconoce a Dios porque muestra un Dios que es realmente furioso y airoso. Pero no es así. Dios es amor. Eso vemos nosotros en su carácter. Y a medida que vamos conociéndole, vemos a un Dios de oportunidad, pero que no puede sobrepasar su justicia. En su justicia Él tiene que juzgar muchas veces. Y en su justicia, hermano, Él envió a su Hijo. Y en su justicia, Él juzgó a su propio Hijo en la cruz para que el hombre nos lleve el juicio. Pero qué grande fue su amor. Qué grande fue su amor. En la cruz, anoche hablábamos con un hermano y decíamos que en la cruz dice la justicia y la verdad. Dice, se abrazaron, se besaron. Se besaron por un momento. Porque Dios mostró por un lado que Él es justo, que Él tiene que juzgar. Pero por otro lado, Él proveyó a su único Hijo para no juzgar a su creación. Y si esto, hermano, no es amor. Hermano, si nos llegamos, el hombre razona el amor de Dios. Razona y dice, ¿por qué hay tantas pestes? Si Dios existe y si Dios es tan bueno, ¿por qué castiga? Hermano, porque hay una justicia a la cual Él mismo está sujeto. Si no, el primero que se levantaría para acusar a Dios de injusto sería Satanás. El mismo que hace razonar al hombre. Pero nosotros a medida que vamos conociendo poco a poco a nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Y cuán bueno y cuán precioso es. Porque a la sombra de sus alas podemos estar. Y Él se compadece de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades. Él sabe, hermano, nuestra condición. Él es paciente, tiene una paciencia larga. Pero, hermano, Él no se compadece realmente de aquel que no quiere realmente aceptar su rescate. Porque tiene que ejercer esa justicia. Esa justicia está sobre todo, su justicia. Justicia y juicio son
la base, lo que van a dar estabilidad a su trono desde ahora y para siempre. Si Él no es justo, su trono, su autoridad corre peligro. Pero Él es justo. Él es justo. Y Él, por gracia, hermano, envió, para mostrar su misericordia al hombre, envió a su Hijo, a su único Hijo. En Ezequiel capítulo 18 dice en el verso 23, dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Acaso yo quiero juzgar al impío? ¿Quiero su muerte? Dice Jehová. No. Vamos a ver. Dice en el verso 32, porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere, hermano, la muerte del hombre, ni en sus delitos y pecados, ni juzgar un día si es posible. Yo no quiero, dice Dios, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él hizo una provisión para que el hombre se convierta. Pero el hombre, hermano, está su mente tan tomada por el razonamiento, la sabiduría del hombre que está en contra de Dios, la filosofía que muchas veces no llega a entender, no llega a captar este amor de parte de Dios, pero capta otras realidades que Satanás le permite. La serpiente que hizo dudar a Eva, que le ofreció ese fruto de conocimiento, hasta el día de hoy ofrece un conocimiento, pero ese conocimiento le hace al hombre dudar del amor de Dios. Está lejos de comprender el amor de Dios con ese conocimiento. Pero la sabiduría que es de lo alto es pacífica, es pura y es llena de misericordia. Cuando nosotros empezamos a inundarnos de esta sabiduría celestial, bueno, nosotros empezamos, hermanos, a conocer el corazón de Dios. Ninguna persona que se llene de esta sabiduría va a ser duro. No puede ser duro, porque le transforma y le hace tal a su Creador. Hermano, es tan hermosa la gracia, y esta gracia no la concibió ningún hombre. Tuvo su origen en la voluntad, en nuestro benévolo Dios, según el puro afecto de su voluntad. Este es el carácter de Dios. Cuando Dios empieza a mostrarnos este plan de redención, el propósito eterno en Cristo Jesús, no nos queda otra cosa que postrarnos en su presencia y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tenemos que alabarle, hermano. Tenemos que darle tantas gracias por Jesucristo. Porque Él vio nuestra necesidad siendo polvo, siendo la hierba que hoy está y mañana se seca. Él nos amó. Él nos amó de tal manera que Él permitió que nosotros tengamos una oportunidad a través de su Hijo. Hermano, gracias a Dios que pudimos obedecer, como dice la palabra, a esta forma de doctrina, que hemos podido obedecer, que hemos podido realmente, a través de la obra del Espíritu Santo, ser convencidos de nuestra necesidad y haber llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué grande es nuestro Señor. El juicio no es lo que a Él le gusta hacer. No. Realmente es su obra extraña. Es su extraña operación. En Ezequiel capítulo 33 dice en el verso 11. Ezequiel capítulo 33 en el verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y Dios directamente ya habla y dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así que vemos que esto es doblemente extraño. Primeramente, que Dios haga juicio. Es algo extraño. Y luego
que Dios haga juicio hacia su pueblo. Más extraño aún. Y como decimos, hermano, a veces esto no se entiende. Y parece que fuera algo común y hablamos, sí. El juicio de Dios dice que cayó sobre la hermana, sobre el hermano fulanito. Y así hablamos, porque no entendemos a Dios. Por ahí, retóricamente, teóricamente, llegamos a entender muchas cosas y hablar también. Pero hermano, la revelación de la gracia nos muestra el corazón de Dios. Vamos a leer un verso más. En Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 31. Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 31 al verso 33. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otra versión dice, no aflige ni entristece por gusto a los hijos de los hombres. Aquí nuestra versión dice voluntariamente. Y este es el corazón de nuestro Dios. Él lo hace, no es que Dios le gusta. Y Dios dice, ahora vas a ver. Y ahí contento. No. Dios ha hecho provisión para que el hombre no lleve juicio. Y también nos ha dado su palabra a nosotros, hermano, para que no tengamos que ser muchas veces corregidos. Dios no corrige primeramente de palabra, pero Dios también a veces Dios azota. Y Él no nos quiere azotar. Él no quiere azotar al que recibe por hijo. Pero hermano, es raro, ya a veces Dios se levanta y bueno, ya tiene que ir a buscar la varita. Pero es raro que Dios se levante así, porque Él es misericordioso y paciente. Y no es voluntariamente que lo hace, ya es su último recurso. Pero muchos lo hacen ver como un recurso que es el primordial, el principal. Esto tiene que salir, hermano, y tenemos que resolver esto para poder empezar a conocer al Señor. Si nosotros resolvemos esto, vamos a empezar a amarle y a respetarle y a temer, pero no con un temor de terror, sino va a ser un temor reconociendo su lugar en nuestra vida. Y le vamos a dar realmente por amor lo que le damos, lo que le ofrecemos. Por eso el Espíritu Santo, vamos a volver a nuestro estudio, le sigue pintando a Dios. Y le vuelve a hablar al pueblo. En el verso 22, habíamos visto que estos ayes en comparación a los ayes a las naciones son diferentes, porque Dios está dando la oportunidad. Y dice ahora pues, no os burléis, dice. Habíamos visto que Israel se burlaba, era soberbio. Y bueno, hacía así de muchas maneras para menospreciar la palabra del profeta. Y decía, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor. Note cómo le habla el profeta. Lo que él oía, él estaba diciendo nada más. Y a veces, hermano, no es fácil dar la palabra y decir todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero lo que oímos tenemos que dar. Lo que como está en la palabra hay que dar. No tenemos que mirar si es grande, si es chico, si le va a gustar, si no les va a gustar. Porque nosotros somos responsables de dar el mensaje. Y vemos la fidelidad de Dios. Hermano, mientras Dios hable, hay oportunidad. Volvemos a repetir esto. Mientras Dios hable, Dios aún está hablando. Dios aún está hablando. Pero cuando Dios se calla, dice que va a haber un día hambre de la palabra de Dios. Porque Dios se va a callar. Hubo un tiempo donde Dios se calló. Y casi la lámpara se apagó. Pero Dios ahí volvió a hablar. Y llamó a Samuel. Otra vez vemos la misericordia de Dios. Pero un día Dios se va a callar, hermano. Y ahí va a haber hambre. Y el hombre va a tener hambre. Y va a buscar. Y dice el verso 23. Estad atentos. Y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Esta es la palabra de Dios. Estad atentos. Estemos atentos, hermano, a lo que Él nos quiere decir.
en esta tarde. Y note que Él se presenta aquí como el que está trabajando. Presenta el propósito eterno. Aquí está presentando el propósito eterno. Y Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y Dios ve todo lo que Él ya predestinó para que suceda, lo ve como trabajar en un campo. Y ve a su pueblo Israel, ve la iglesia, ve las naciones. Y dice, el que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. ¿Será que el que ara va a arar nomás todo el tiempo? Así vemos en las dispensaciones, en las diferentes etapas de estos miles de años que han sucedido desde Adán hasta el día de hoy. Dios no ha efectuado juicio todo el tiempo, sino que Dios ha arado un tiempo. El que trabaja en el campo primeramente ara. Primeramente ara. Y así vemos a Dios como un granjero, parece. En cada momento Él hizo algo. En cada tiempo Él ha hecho algo. Y ha usado diferentes herramientas también. Y primeramente dice, el arado, dice. El arado. ¿Ara todo el tiempo? No, dice. Porque dice, romperá y quebrará los terrones de tierra constantemente. ¿Será que Dios ara nomás todo el tiempo? No. Primeramente hay que arar, luego sembrar, para luego cosechar. Y así es Dios. Dios sigue todos estos pasos en su propósito. Dios sigue todos estos pasos en las naciones. Dios sigue todos estos pasos en Israel. Y Dios sigue todos estos pasos, está siguiendo todos estos pasos también en la iglesia. Así en nosotros. Primeramente Él rompe con fuerza. Porque tiene que preparar la tierra para que reciba la semilla. Pero no puede todo el tiempo estar rompiendo. No, porque si no, ¿cuándo va a venir la cosecha? ¿Cuándo va a venir la cosecha? Y así prepara la tierra. Y luego dice, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. En cada lugar Él va poniendo. Y realmente esto una persona que es de campo va a entender. Pone cada semilla en el orificio que va, en la parte que le toca, con sabiduría. Este es nuestro Dios. Así está haciendo desde que comenzó el tiempo. Y dice el verso 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Y dice el verso 27 que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta. No, el comino no necesita una rueda tan grande, un peso tan grande sobre él. Sino dice que con un palo se sacude, dice, el eneldo y el comino con una vara nomás. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Así Dios tiene una herramienta para cada momento. Y una vez que Él cosecha, no termina el proceso allí. Dios sigue trabajando hasta que toma ese grano y lo trilla. Bueno, si es trigo, lo va a trillar. Pero si es comino, dice, con una vara nomás le va a pegar. Hasta que hace lo que quiere. Hasta terminar en nosotros su proceso de refinamiento. Pero con cada grano no se hace de la misma manera. Dios no va a tratar con las naciones de la misma manera que va a tratar con Israel. Y Dios no va a tratar con la iglesia de la misma forma que trata con las naciones. Con cada parte, con cada uno, Dios tiene una manera. Con cada uno de nosotros, Dios sabe lo que necesitamos. Dios tiene un proceso diferente. Por ahí somos comino. Por ahí somos comino. Dios no nos va a poner una rueda pesada porque no necesitamos una rueda pesada. Pero por ahí somos un grano de trigo y necesitamos una rueda pesada que pase sobre nosotros para quebrantar
para refinar. Necesitamos quizá un proceso diferente. Quizá necesitamos una lucha más pequeña, una lucha más grande en este momento. Pero Dios en su sabiduría está haciendo. Él es el granjero sabio. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos dudar de lo que Dios está haciendo. Pero el que ve la necesidad y el que es sabio es Dios. Conforme a su sabiduría va a salir el resultado, hermano. Y agradecemos que es así. Por eso el hombre en este proceso no puede participar. El que hace este proceso con sabiduría y el que va a lograr al fin este proceso de refinamiento en su vida, en nuestra vida, en la nación de Israel, el que va a sacar de la esposa, lo mejor, el que va a sacar de la iglesia a la esposa de Cristo, va a ser Dios a través del poder del Espíritu Santo, a través de lo que Él está viendo. Él es, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el labrador, dice. Y Él está cortando. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él ahí quizá a veces tiene que entrar con su mano lejos porque es muy tupida la rama que hay. Y va y corta ahí donde nosotros menos pensamos. Pero Él sabe lo que está haciendo. Y al fin va a haber mucho fruto para su gloria. Por eso termina diciendo este capítulo, también esto salió de Jehová. Israel quizá no va a entender, quizá va a entender al fin del milenio recién. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Damos gracias a Dios. Lo único que podemos hacer es alabar la sabiduría de Dios. Dijo el apóstol Pablo, porque ¿quién le dio primero? Dice. ¿Quién le dio primero? Entonces, por Él, para Él, son todas las cosas. Y empezó a alabar al Señor cuando vio esto. Y así, hermanos, es cuando nosotros empezamos a entrar, un poquito nomás. Hermanos, estamos mojando los pies todavía. Pero queremos alcanzar a conocer más de esta sabiduría. Queremos engrandecer la sabiduría de Dios. Queremos realmente poder llegar a entender más y más. Y esto, hermano, llega a ser realmente algo que nos va a atrapar. Llega a atraparnos de tal manera, hermano, que parece que no podemos dejar de querer conocerle. Y bueno, damos gracias a Dios, hermano. Hoy hemos podido terminar este capítulo 28, que realmente nos sorprende de la riqueza que tiene, hermano. Hay más, y seguramente usted va a encontrar más. Vamos a escuchar una alabanza, y luego vamos a dar por terminado nuestro estudio, y hoy a las 21 horas nos encontramos nuevamente. Que el Señor les bendiga. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo ya conquistó. Dañarte nunca jamás podrán los vientos, no importa cuán fieros son. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo controlará. La borrasca nunca podrá volcar tu barca en el mar. No temas ya, Cristo ya conquistó. Y tu pesar y tu dolor se volverán, se tornarán.
Da fervor a tu espíritu, lograrás la meta alcanzar. Avanza sin detenerte al andar, gana la carrera. Esfuérzate, da fervor a tu espíritu. Cristo es quien te dotará con fuerza hasta que la noche pase. Te tomará el Señor, no temerás. Cristo te tomará en la cresta montañosa que sombría parece estar. Vendrá la lluvia y la nieve desciende, que riega la